Fundamentos de la fe católica. Los 7 sacramentos de la Iglesia. Bautismo. El bautismo es necesario antes de poder recibir otro sacramento. Es el primer sacramento de iniciación cristiana, que se completa con la confirmación y la Santa Eucaristía. El bautismo fue instituido por Cristo cuando Él mismo fue bautizado por San Juan Bautista y cuando ordenó a los apóstoles a ir a bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Véase Mateo 28:19. El bautismo borra la totalidad del pecado, el pecado original y todo otro pecado. El bautismo nos hace hijos de Dios, miembros de Cristo, miembros de la Iglesia y herederos del reino de los cielos. Esto significa que el bautismo nos relaciona permanentemente con Dios y es necesario para la salvación. El bautismo imprime un sello espiritual indeleble en el alma del que lo recibe y solo puede recibirse una vez. Estos efectos son los frutos de la gracia santificante conferida a través del bautismo. Todo ser humano aún no bautizado puede recibir el bautismo. Se debe iniciar a los adultos a la fe y la práctica de la fe antes de recibir el bautismo. Este periodo de formación se llama el catecumenado. En el caso de niños, debe existir la esperanza razonable que los padres educarán al niño en la fe católica. El rito esencial del sacramento del bautismo se celebra sumergiendo al candidato 3 veces en el agua o derramando agua sobre su cabeza, pronunciando N, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Son ministros ordinarios del bautismo el obispo, el sacerdote o el diácono, pero en caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar válidamente derramando agua sobre la cabeza del candidato mientras pronuncia las palabras adecuadas citadas más arriba en el número 7. Todo candidato para el bautismo debe contar con al menos un padrino o madrina. El padrino o madrina no puede ser la madre o el padre de la persona que será bautizada. El padrino o madrina debe ser mayor de 16 años de edad, ser católico, haber sido confirmado y haber recibido el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Puede haber 2 padrinos, un hombre y una mujer. Las personas no católicas no pueden ser padrinos, pero sí se les admite como testigos del bautismo. El agua del bautismo simboliza la muerte con Cristo y la vida con Él. En el bautismo somos sepultados con Cristo. Nos sumergen bajo el agua. Esto es especialmente claro cuando el rito se celebra por inmersión. Y morimos con Cristo bajo el agua y resucitamos con Él. Hemos muerto y resucitado con Cristo. El agua es también símbolo de vida. Todos los seres vivientes necesitan agua. En el bautismo, Dios nos da su propia vida. Por el bautismo, todos los pecados son perdonados. El pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. Catecismo de la Iglesia Católica número 1263. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito una nueva creación, un hijo adoptivo de Dios que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con Él y templo del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación, así todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo bautismo. El bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. El bautismo incorpora a la Iglesia
Catecismo de la Iglesia Católica número 1265 a 1267. El bautismo imprime en el alma un signo espiritual indeleble, el carácter que consagra al bautizado al culto de la religión cristiana. Por razón del carácter, el bautismo no puede ser reiterado. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Catecismo de la Iglesia Católica número 1213. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él. Catecismo de la Iglesia Católica número 1214. Así, el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica número 694. Confirmación. La confirmación, llamada crismación en las iglesias de Oriente, es el segundo sacramento de iniciación y se lo asocia con los otros dos sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo y la Sagrada Eucaristía. Los adultos que serán recibidos en la iglesia reciben los sacramentos de iniciación en el orden tradicional: bautismo, confirmación y Sagrada Eucaristía. La práctica de la Iglesia Occidental Latina es bautizar a los niños, esperar a que reciban la primera comunión alrededor de los 7 años de edad y luego confirmarlos entre la edad de 12 y 17 años. En las iglesias de Oriente, los niños reciben la confirmación inmediatamente después del bautismo y la primera Sagrada Eucaristía. De este modo, se preserva el orden tradicional de recepción de los sacramentos de iniciación. El sacramento de confirmación fue instituida por Cristo cuando confirió el Espíritu Santo a sus apóstoles el domingo de Pascua y luego de manera más manifiesta el día de Pentecostés. La confirmación es la efusión especial del Espíritu Santo, como fue concedida a los apóstoles el día de Pentecostés. La confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. La confirmación nos une más firmemente a Cristo. La confirmación intensifica nuestra adopción como hijos de Dios. La confirmación aumenta en nosotros los 7 dones del Espíritu Santo: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. La confirmación hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia. La confirmación nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe. Aquellos que han sido confirmados son capaces de actuar conforme a los frutos del Espíritu Santo: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. La confirmación imprime en el alma del que la recibe un sello espiritual o carácter indeleble y puede recibirse solo una vez. Todo bautizado aún no confirmado puede y debe recibir el sacramento de la confirmación. Aquellos que van a confirmarse deben haber alcanzado la edad del uso de razón, estar en estado de gracia y haber recibido el sacramento de la penitencia. En peligro de muerte se debe confirmar a los niños incluso si no han alcanzado todavía la edad del uso de razón, a menos que no estuvieran bautizados, en cuyo caso deben recibir el sacramento del bautismo y confirmación a la vez.
La preparación para la confirmación debe tener como meta conducir al cristiano a una unión más íntima con Cristo y a una familiaridad más viva con el Espíritu Santo. Los que han de ser confirmados deben tener un sentido de pertenencia a la Iglesia de Jesucristo, tanto a la Iglesia Universal como a la comunidad parroquial. La parroquia tiene una responsabilidad particular en la preparación de los confirmados. El sacramento de la confirmación es conferido por la unción del Santo Crisma en la frente, hecha imponiendo la mano y con estas palabras: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. El beso de paz con él que concluye el rito del sacramento significa y manifiesta la comunión eclesial con el obispo y con todos los fieles. Los padrinos deben ser mayores de 16 años de edad, ser católicos y deben haber recibido la confirmación y la primera comunión. En las iglesias de Oriente, después de recitar una oración, se realiza la unción de la frente, los ojos, la nariz, los oídos, los labios, el pecho, la espalda, las manos y los pies. El obispo es el ministro ordinario de la confirmación, aunque los sacerdotes pueden confirmar en ciertas ocasiones o con permiso del obispo. En las iglesias de Oriente, el sacerdote que bautiza es usualmente el ministro de confirmación. Cuando la confirmación se celebra separadamente del bautismo, aquellos que reciben el sacramento deben buscar un padrino o madrina que los guíe en el camino de la vida cristiana. Conviene que sea el padrino o madrina de confirmación, sea uno de los padrinos del bautismo. Los padrinos de confirmación deben ser mayores de 16 años de edad, ser católicos y haber recibido la confirmación y la primera comunión. Los padrinos de confirmación no deben ser el padre o la madre del confirmando. El aceite es signo de abundancia y de alegría, de curación y de fuerza. Por medio de la unción, los cristianos se fortalecen para vivir vidas que reflejan a Cristo. Los confirmados están radiantes de belleza y salud, la belleza y la salud de la vida divina de la gracia. La confirmación perfecciona la gracia bautismal. Es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente en la filiación divina, incorporarnos más firmemente a Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia, asociarnos todavía más a su misión y ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras. Catecismo de la Iglesia Católica, 1316.